En agosto 31, hace 3 semanas, la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea notificó al presidente de la República un exhorto para convocar a una consulta popular que incluya varios temas aprobados por unanimidad en esa comisión, que está solamente integrada por asambleístas de la oposición. Está con nosotros Eliseo Azuero, asambleísta independiente por Sucumbíos, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias a usted. Buenos días a los ecuatorianos. Efectivamente, hicimos... A ver, pero todos los candidatos presidenciales en primera vuelta ofrecieron una consulta popular, menos Washington Pesante, que planteó una asamblea constituyente, y Lenín Moreno, que no ofreció ni consulta ni constituyente. Las preguntas propuestas recogen los planteamientos entonces de Guillermo Lasso, Cynthia Viteri, Paco Moncayo y Dalo Bucaram. Yo creo que recogen las propuestas de los ecuatorianos que están a lo largo de estos 10 años limitados en sus derechos y observando cómo esta cantidad ingente de recursos que ha tenido el Ecuador en estos últimos 10 años se han manejado de manera poco transparente y poco clara, con la participación de autoridades de control elegidas a dedo y precisamente para favorecer este estado de impunidad que hoy los ecuatorianos estamos sintiendo como una vergüenza general de todos los ecuatorianos. Por esa razón, la comisión a la que me pertenezco, sin efecto, ha hecho planteamientos que casi todos coinciden en el tema de la eliminación, por ejemplo, de estas llamadas enmiendas constitucionales que se hicieron a espaldas del pueblo, aprovechando la bondad, la generosidad de los ecuatorianos. Ahí no acudieron, ahí no hablaban de regresividad de derechos, ahí solo hablaban de que es constitucional el hecho de que las personas, aprovechando el estado candidato y el recurso con el que cuenta una autoridad en determinado momento, pueda servir para promover su reelección. Eso es inmoral, eso es ilegal, eso es no preguntarle al pueblo sobre la necesidad que tienen los ecuatorianos de refrescar los cuadros de administración de los recursos de los ecuatorianos. Así que, dadas estas cosas, también la comisión planteó un hecho muy importante que va en la regresividad de derechos de los trabajadores. Sí. Hay una pregunta muy interesante porque no la plantean otros sectores, que es respecto a la tabla de consumo permitido de drogas, que ha sido tema del diálogo con el presidente de la República, incluso con entrevistas personales con Paco Moncayo, Dalo Bucaram, Cynthia Viteri, pero sin ningún resultado hasta ahora. ¿Qué plantea la pregunta? ¿Solo la eliminación de la tabla? Plantea la eliminación de la tabla y también contiene los aspectos medulares con los que se tiene que trabajar en esta reforma, en este propósito que es hoy en día un propósito de todos los ecuatorianos, tomando en cuenta que existe una invasión de consumo en todos los niveles de la sociedad ecuatoriana y particularmente en el nivel juvenil. Esta es una de las cosas importantes. También hemos hecho el tema de aquella violación de los derechos de los trabajadores cuando se les limitó las utilidades para que el restante de ese límite que estableció el Estado ecuatoriano vaya a manos del Estado dispendiador. En este caso, en la Amazonía, por ejemplo, los recursos de los trabajadores petroleros que tenían la suerte de tener utilidades a fin de año muy importantes que no le afectaba en nada al Estado ecuatoriano. Ahora estos recursos son administrados de manera poco clara por una institución que se llama Ecuador Estratégico, en donde además existen recursos de la Ley 122, que es un derecho de los amazónicos que lo teníamos y que percibían los municipios, los gobiernos provinciales, y que enmudecieron cuando de una manera bastante poco clara se limitó ese derecho, que es un derecho adquirido de los ecuatorianos. Y sobre eso de los derechos de los trabajadores, por ejemplo, respecto a la supresión del 40% de aporte anual para el fondo de jubilación, ¿se va a preguntar sobre su restitución? Nosotros creemos que sí, no está en la propuesta nuestra, mas sin embargo, diferentes sectores convergen en la necesidad de hacer este tipo de preguntas al pueblo para que regrese esa asignación que el Estado tenía como obligatoria para poder mejorar la situación de la seguridad social. Y yo quiero aprovechar la oportunidad, mi querido Alfredo, para preguntarle al Ecuador, hacer un planteamiento que va en la línea de conservar esa
región amazónica que es el 50%, el 47.5% del territorio nacional. Y si me permite, es lo que, cumpliendo con lo que ha pedido el señor presidente de la República, me voy a permitir manifestarles a los ecuatorianos. ¿Está usted de acuerdo en que las provincias que integran la región amazónica se constituya un régimen especial, para lo cual se constituirá un régimen administrativo y de gobierno regional especial, dentro de cuyo territorio se podrá limitar las actividades públicas o privadas extractivas o de cualquier otra índole que puedan afectar el medio ambiente? Se restablezcan los derechos adquiridos de los amazónicos que estaban contenidos antes del 2008 en la ley 122, en el artículo 58A de la ley de transformación económica para las finanzas públicas, que nos permitió un 30%. Precisamente la limitación sobre la explotación de ciertos recursos naturales en las zonas protegidas. Por ejemplo, ¿por qué no se preguntaría concretamente sobre la explotación del Yasuní? Precisamente por esto, la pregunta. Lo que pasa es de que es bastante ambiguas las disposiciones constitucionales. El 242 de la Constitución establece regímenes especiales siempre y cuando el presidente lo considere pertinente. Usted sabe, y los ecuatorianos saben, que el Yasuní ha sido afectado en su flora, fauna y en la vida de su gente, porque no importa lo que se dañe, lo que importa es sacar recurso petrolero, esquilmar a la naturaleza y ponernos a los ecuatorianos una vez más en contra de ese bien que tenemos que preservar. Ahora que se ha prevendido el petróleo de este gobierno por delante, los únicos recursos que no están así son los del Yasuní y TT. Eliseo Acero, se nos terminó el tiempo. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo, gracias, ecuatorianos, muy amables.